Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Leamos juntos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como sabemos, cada uno de nosotros venimos a ser parte de la iglesia de Cristo. Este versículo nos habla, y principalmente el versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Casa de Dios, iglesia del Señor. Como sabemos, cada uno de nosotros venimos a ser parte de la iglesia de Cristo, no por pertenecer a una religión o por ser parte de algún club social. Venimos a ser parte de la iglesia, de la casa de Dios, de la familia de Dios, a través de la fe en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. A estos templos hechos de manos, donde nos congregamos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, también se les llama casa de Dios, y es bíblico llamarlos así porque están consagrados específicamente para la gloria de Dios, para orar, para alabar, para escudriñar juntos la palabra. Pero hermanos, en realidad la casa de Dios, y principalmente aquí en el Nuevo Testamento, y como leemos aquí, la casa de Dios está formada por la iglesia. Esta palabra iglesia en griego es eclesia, que significa asamblea, y que viene de dos palabras griegas que juntas significan llamar fuera. O sea, se refiere a la asamblea, al grupo de personas llamados a salir fuera del mundo, fuera de la vida del pecado, fuera de la condenación eterna, para seguir a Cristo. Y hermanos, es maravillosa la gracia de Dios, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vino a buscar lo vil, lo menospreciado, a nosotros que estábamos lejos, perdidos. Ahora ha tomado, hermano, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, personas para ser parte de la casa de Dios, para ser parte de la familia de Dios. Antes el llamado era solo para judíos, hoy es para todos. Y dejemos un papelito allí, y para introducirme en el mensaje leamos en Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 12 en adelante. Solo en la lectura de este pasaje, ¿cuánta luz recibimos? Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Todos tuvimos un tiempo de la vida sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la historia de cada uno de nosotros, hermanos. Eso éramos, vivíamos sin Cristo, vivíamos sin esperanza, vivíamos sin Dios en este mundo. Pero mire ahora el presente, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Todo es Cristo, hermano. La sangre de Cristo es la que nos lava y nos limpia de todo pecado. Por la sangre de Cristo es que antes vivíamos sin Dios, sin esperanza, ajenos completamente de todas las promesas, pero hoy hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la fe en la obra preciosa de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de los judíos y de los gentiles, que somos nosotros, todos los que no somos judíos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, de judíos y de gentiles,
un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Me voy a correr al versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso, como leíamos en nuestro pasaje principal de esta noche, nosotros ahora somos casa de Dios, iglesia de Dios, ahora somos miembros de la familia de Dios, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, hermano, de todo lenguaje, de todo idioma. Dios nos ha hecho unos. Y mire el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire cuánta riqueza hay en este pasaje de Efesios 2, cuánta luz. Así que ahora nosotros somos esa casa de Dios, la iglesia de Cristo, edificada sobre la principal piedra del ángulo que es Jesucristo mismo, y el fundamento es los apóstoles y profetas, o sea, la palabra de Dios. Así vamos siendo edificados como edificio santo para morada del Espíritu Santo, como leímos en el versículo 22, y ya hemos hablado acerca de eso. Así que, hermanos, regresando a nuestro texto inicial, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, lo voy a volver a leer, dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se nos dice que nosotros, la iglesia del Dios viviente, somos columna y baluarte de la verdad. Y aquí quiero enfocar el mensaje en esta noche. Columna. Usted sabe qué es la columna en una edificación, en un edificio. Es el soporte vertical de gran altura de una estructura o edificio. Las columnas son esenciales para la estabilidad y la resistencia de cualquier construcción. Las columnas soportan el peso de la estructura y transmiten la carga de peso a los cimientos. Usted sabe que las columnas son vitales en toda construcción. Este templo sin columnas, cualquier temblorcito lo puede botar. Y por eso en todo edificio se busca hacer columnas gruesas, columnas fuertes para sostener y dar estabilidad a todo el edificio. Las construcciones de la antigua Grecia, de los tiempos en que el Nuevo Testamento fue escrito, eran construcciones famosas por sus columnas, la altura de esas columnas, la fuerza de esas columnas. Esas columnas eran tan fuertes que aún en la actualidad, al pasar de los años, al pasar de las generaciones, al pasar diferentes terremotos, muchas de las estructuras de la antigua Grecia, incluso de Roma, se mantienen las columnas. Lo demás se cayó, pero allí están las columnas firmes. Esas columnas en toda edificación van perfectamente unidas al cimiento a través de una base o zapata, y eso la hace permanecer firme y recta. Aquí hay albañiles y saben eso. Esa columna se mantiene firme, se mantiene recta. ¿Por qué? Porque está unida completamente al cimiento. Lo mismo nosotros, hermano, como iglesia de Cristo, somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, y vamos a ser columna siempre y cuando nos mantengamos unidos completamente a ese cimiento que, como acabamos de leer, unidos a esa piedra angular, a esa piedra que se pone como fundamento, que es Cristo, y a ese fundamento que son los apóstoles y los profetas. Somos llamados a ser columna. Y luego dice baluarte de la verdad. ¿Qué es baluarte? Baluarte son edificaciones fuertes. Es la parte principal de una fortaleza, de una torre, de un muro fortificado, de un castillo. Son hechas para la defensa y protección. Eso es un baluarte.
Ahí le voy a poner la foto en el grupo para que vea que es un baluarte. Son edificaciones fuertes en los castillos que daban defensa y protección a los pueblos. Entonces, hermano, volviendo a leer nuestro texto otra vez, 1 Timoteo 3:15, vamos a ir comprendiendo qué dice aquí. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ya vimos que nosotros somos parte de la iglesia por la sangre de Cristo, por la fe en Él. Y dice, columna y baluarte de la verdad. O sea, la columna es ese sostén, estabilidad, firmeza, resistencia. Y baluarte es esa defensa y protección ¿de qué? De la verdad. Hermanos, vivimos tiempos cada vez más peligrosos. Vivimos tiempos donde se dice que la verdad es relativa. Cada quien tiene su propia verdad. Lo que cada uno piensa y lo que cada uno cree es su verdad y nadie se puede meter con su verdad. Y por eso el mundo cada vez va en una bajada decadente, porque se proclama que no hay verdad absoluta, solo verdades relativas. Usted mira cómo la gente, hermano, en el mundo anda realmente perdida y la gente anda en sus propios caminos, en sus propios pensamientos, en sus religiones, en sus ideologías. La gente vive en una terrible oscuridad y muchos se preguntan, como Pilato le preguntó a Cristo, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y si quiere, dejemos un papelito en 1 Timoteo y vamos a San Juan 18, 37 y 38. Esta pregunta es una pregunta que la humanidad se ha hecho y se sigue haciendo. San Juan 18, 37 y 38. Pilato tuvo la gran oportunidad de estar enfrente de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pilato tuvo la gran oportunidad de ver cara a cara a Jesucristo, de hablar con Él. Y Pilato, dice, versículo 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Solo en este último pasaje, hermano, se pueden sacar tantos mensajes. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero mire la pregunta que hizo Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús ya le había dicho, todo aquel que es de la verdad oye mi voz, pero él no lo entendió, tenía una venda en sus ojos y pregunta, ¿qué es la verdad? Y hermano, la gente desconoce la verdad y aquí está la verdad absoluta en la palabra de Dios y usted y yo somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, a amar esta verdad, a predicar esta verdad, a enseñar esta verdad y principalmente a vivir esta verdad. Como les decía hace un momento, cada uno proclama su propia verdad. Pero hermanos, qué importante darnos cuenta. Y miren cómo va la humanidad atrás de la falsedad. Y la gente no se da cuenta, hermano. Pero nosotros tenemos la verdad. Miren, por ejemplo, las religiones. Usted puede darse cuenta cuántas religiones hay en el mundo. Y todas las religiones proclaman su propia verdad. Y todas las religiones dicen que van hacia Dios. Y hermano, cuando usted se pone a ver cuánta cosa, cuánta enseñanza en las religiones, pero hermano, no se toma en cuenta la palabra de Dios. Por ejemplo, si pensamos en el catolicismo, hermano, la gente incluso dice que el catolicismo, los católicos dicen que el catolicismo es la primera iglesia fundada por Cristo. Pero hermano, no se ponen a investigar, no se ponen a ver, no se ponen a pensar de dónde han salido todas sus creencias. Fíjese que en el siglo III después de Cristo fue cuando el cristianismo, muchos se fueron desviando de la palabra de Dios. Y en el siglo III después de Cristo, cuando Constantino se hizo emperador del Imperio Romano, este hombre supuestamente se
se hizo cristiano, pero lo que hizo este emperador fue meter el paganismo en el cristianismo. Él ordenó que toda la gente se hiciera cristiana, aunque no creyeran en Cristo como su Salvador, aunque no se arrepintieran de sus pecados, no tuvieran el nuevo nacimiento. El edicto fue que todo mundo tenía que ser cristiano. Y entonces la gente lo que hizo fue meter el paganismo en el cristianismo. Siguieron a partir del siglo III, fue cuando el cristianismo, la mayoría de gente del cristianismo se desvió al catolicismo. Católico, la palabra católico quiere decir universal, porque en ese momento el cristianismo se volvió la religión universal del imperio romano, que era el que estaba gobernando todas las naciones. Y mire, hermano, ahí comenzó la veneración a las imágenes, ahí comenzó la veneración a María, ahí comenzó el papado, que hermano es un invento completamente de los hombres. Ustedes no leen la palabra de Dios que Pedro estuvo predicando en Roma, al contrario, en Roma lo mataron. Pero hermano, la gente solo sigue creyendo en las tradiciones y las enseñanzas de los hombres y no se ponen a investigar. En el año 431, en el concilio de Éfeso, fue donde María fue declarada como la Madre de Dios y donde se oficializó el adorar y el venerar a María. En el año 787 se consagró y oficializó el uso de las imágenes, aunque ya había comenzado desde el tercer siglo. La doctrina del purgatorio comenzó en el siglo VII después de Cristo, una doctrina que niega completamente la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque piense, si usted todavía tendría que ir a un lugar a padecer y a sufrir por sus pecados, para purgar sus pecados, entonces ¿para qué murió Cristo? Pero hermanos, la gente está engañada en sus ideas, en las enseñanzas de diferentes hombres. Y usted se da cuenta, no se preguntan, pero ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Aquí está la verdad. Aquí, hermano, es donde la palabra de Dios es lámpara, es luz. Aquí nos enseña qué debemos de creer y qué no debemos de creer. Y por eso nosotros, como la iglesia de Cristo, necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Cuántas religiones hay y cuántas ideas contrarias a la palabra de Dios? Fíjese que otro ejemplo de una gran religión es el Islam. El 25% de los habitantes de la tierra son musulmanes. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos de este lado del mundo. Y hermano, es una religión que nació en el siglo VII después de Cristo. Y esa religión comenzó por supuestas revelaciones que recibió un hombre llamado Mahoma. Y él escribió el famoso libro llamado el Corán, un libro que fue escrito en unos pocos años por un solo hombre. ¿Qué diferencia con la palabra de Dios, hermano? Mire, todas las religiones tienen libros llamados sagrados, pero ningún libro se compara a este bendito libro, a la palabra de Dios. ¿Sabe que este libro fue escrito aproximadamente en 1500 años? Usando a más de 45 autores inspirados por el Espíritu Santo. Un libro, hermano, que aunque ha querido ser destruido, ha querido ser negado, nunca se ha podido. Un libro, el único libro que tiene las profecías tan cumplidas. Este libro, esta palabra de Dios, unida completamente, sin errores. Un libro, hermano, que contiene toda la verdad de Dios revelada al hombre. Un libro que tiene toda la palabra de Dios revelada para la raza humana y el plan de salvación para los hombres. Un libro que, aunque han querido negar la realidad de su historia, no la han podido negar. La misma arqueología ha confirmado, incluso ciudades que hace unos 100 años no las encontraban, y los que niegan la Biblia decían, no, es que la Biblia no es real, porque esta ciudad no se ha encontrado, ni la otra. Hermano, a través de los últimos 100 años se han descubierto muchas ciudades que la gente no sabía que habían existido, pero que están en la palabra de Dios. Mire, no hay nada que pueda ni siquiera ser similar a este bendito libro. ¿Y por qué creen que es tan atacado? Pues el Corán, como les decía, es el libro de los musulmanes. Miles de millones de seguidores tienen eso como su verdad, y ellos siguen su verdad, proclaman su verdad y viven conforme a su verdad.
Si pensamos en los adventistas, los del séptimo día, si usted lee en sus inicios, hermano, empezó por William Miller. Este hombre de Nueva York, en 1830, él comenzó a meterse en la Biblia y comenzó a sacar un montón de cuentas de las profecías. Y él dijo que el 22 de octubre de 1844 Jesucristo venía. Usted puede leer y buscar esa fecha, 22 de octubre de 1844. Se juntaron miles de personas, se cree que entre 50,000 y 250,000 personas reunidas en un lugar esperando que Cristo viniera. Y la gente esperando que Cristo viniera y que Cristo viniera. Muchos vendieron sus posesiones, vendieron todo, hermano, y Cristo no vino. Porque la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie sabe. Pero hermano, usted puede darse cuenta, y ahí salió esa secta de los adventistas. Otros quisieron como defender esa fecha y pusieron otra fecha y luego otra fecha. Y ahí salieron otros como Joseph Batres, James White y Elena G. de White, que es la que más ha hecho libros y profecías. Y la gente va detrás de ahí sin saber de dónde surgieron sus creencias y de dónde surgió esa religión. Los testigos de Jehová, sus raíces están en los adventistas. Un adventista fue el que salió y creó esa secta de los testigos de Jehová. Su líder fue Charles Taze Russell. Y hermano, usted se da cuenta cómo ellos se van multiplicando cada vez más. Esa gente tiene tantas creencias que también, hermanos, ellos también pusieron fechas de la venida de Cristo. Y luego, como no se cumplió la venida de Cristo, se inventaron un montón de doctrinas y un montón de cosas para tapar sus errores. Y luego crearon esa traducción Nuevo Mundo, que mire, hermano, esa traducción ni siquiera está reconocida por la sociedad bíblica, porque es una traducción que está completamente adulterada. Ellos quitaron completamente los versículos que hablan de que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. O los quitaron o los cambiaron. Y por eso le digo, las demás Biblias sí están reconocidas. Incluso usted puede evangelizar a cualquiera con una Biblia católica, que aunque tiene libros apócrifos, que la palabra apócrifo quiere decir que no están inspirados, y los católicos saben eso, pero usted bien los puede evangelizar con una Biblia de esas. Pero mire, los testigos de Jehová, por eso ellos tienen prohibido leer cualquier Biblia, solo su traducción Nuevo Mundo. Esa es su verdad, y ellos se quedan con esa verdad, y ellos no creen que Jesús es Dios ni que el Espíritu Santo es Dios. Ellos, por esas fechas que pusieron que supuestamente Jesús venía, y como no vino, entonces se inventaron que su venida fue espiritual y que ahí se fueron los 144,000 sellados del Apocalipsis. Miren, una cantidad de cosas. Por eso ellos solo predican el reino, porque según ellos el arrebatamiento ya fue, pero fue porque en sus fechas de la venida de Cristo no sucedió. Mire, hermano, esas son las raíces de esas religiones, de esas sectas. Los mormones, el fundador fue Joseph Smith en 1830 en Nueva York. Él escribió el libro del Mormón. Supuestamente un ángel llamado Moroni fue y le dictó un libro para complementar la Biblia. ¿Usted cree que la Biblia necesita complemento? Cuando la palabra de Dios, Jesús mismo dijo en Apocalipsis, el que le agregue a esta profecía. Hay una advertencia. Pero mire, hermano, la gente va detrás de sus líderes religiosos, la gente va detrás de sus religiones, detrás de nuevas revelaciones. Estos son solamente unos ejemplos que le estoy dando para que nos demos cuenta cómo de verdad se necesita que haya personas que conozcan la verdad, que amen la verdad, que prediquen la verdad, que defiendan la verdad y que vivamos conforme a la verdad. Y usted y yo hemos sido llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Esta gente defiende sus religiones, esta gente defiende sus líderes. La mayoría de ellos ni siquiera saben qué doctrinas creen. Mire, hermano, si usted se pone a leer, y ni se vaya a poner a leer, pero las doctrinas de estas sectas que acabo de mencionar, o religiones, como usted le quiere llamar, ya al profundizar en esas doctrinas es terrible. Muchos de sus seguidores ni siquiera saben lo que creen, y aún así defienden sus doctrinas, defienden sus religiones, defienden a sus líderes, aunque están completamente torcidos. Y hermano, ¿y nosotros?
que conocemos la verdad, muchas veces somos tan apáticos ante la palabra de Dios. A veces no nos interesa oír un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje bíblico. No valoramos, hermano, el ser parte de la iglesia, pero necesitamos esta palabra bendita, que no solamente, hermano, ya con todo lo que les he dicho, profecías cumplidas, con todo el respaldo arqueológico, aún la ciencia, aún los científicos se han admirado de las verdades que estaban en la palabra de Dios antes de que ellos inventaran muchas cosas. Hermano, a pesar de todo el cumplimiento profético que hoy hemos visto, también hemos visto por experiencia personal el poder de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y usted y yo lo hemos vivido. La palabra de Dios ha venido, nos ha convertido, ha obrado en nuestras vidas, nos ha consolado, nos ha fortalecido, nos ha guiado. Mire, la palabra de Dios está respaldada por el Espíritu Santo, obrando y actuando en las vidas. Esta es la verdad, esta es la luz, esta es la guía. Los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo. Su origen es divino, hermano, y transforma el alma, transforma las vidas, y lo ha hecho con nosotros. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuántas religiones, sectas, grupos, creencias de todo tipo? Además de eso, usted mira a toda la raza humana yendo detrás de las ideologías que van arrastrando a la sociedad. Por ejemplo, la ideología de género. Usted sabe, hermano, cómo eso se está multiplicando cada vez más. Es increíble cómo en muchos países llamados del primer mundo, países que supuestamente son más inteligentes y más desarrollados, ellos creen que cualquiera puede decidir qué es. Eso es la ideología de género, que cualquiera puede, como se autopercibe, eso es. Si usted se autopercibe perro, usted puede actuar como perro y vivir como perro. Y hermano, qué increíble ver personas que esa es su verdad, y ellos creen que como se sienten perros, son perros. Y viven como perros, comen como perros, duermen como perros. ¿Cómo da de compasión eso, hermano? Otros que se creen pescados y hasta se operan para tener aletas. Gente, hermano, que se cree gato y viven como gato. Hombres que se autoperciben como mujeres y mujeres que se autoperciben como hombres. Y parece como que fuera tan lejano, pero mire, hermano, ya hace varios años que les he contado en Estados Unidos, ya mi prima que daba clases ahí me decía cómo en las escuelas no se les podía decir a los varones que querían entrar al baño de mujeres, como ellos se sentían mujeres, tenían la potestad de entrar al baño de mujeres, y eso es aquí cerquita. Pero esa es la verdad para ellos. Pero hermano, la palabra de Dios nos habla que Dios hizo dos géneros, hombre y mujer, no más. La palabra de Dios nos habla también del matrimonio. Hoy está de moda el matrimonio igualitario, o sea, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hace poquito estaba viendo al llamado Papa Francisco decir, es que si es una persona que busca a Dios y es sincera, pero es homosexual, ¿quién soy yo para juzgarle? Hermano, esa es su verdad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Yo no voy a creer lo que me dice un líder religioso, porque hermano, también hay pastores que creen en el homosexualismo. También hay pastores, se los he dicho, han habido muchos pastores que entre ellos, hombre y hombre, se han casado, mujeres que entre ellas se han casado. ¿Y qué vamos a creer nosotros? ¿Lo que los líderes religiosos hacen o la palabra de Dios? Nos tenemos que quedar con la palabra de Dios. Esta debemos amarla, esta debemos defenderla, la palabra de Dios. Pero muchos están cediendo a las ideologías con tal de ser aprobados, con tal de no ir contra la corriente. Pero usted y yo hemos sido llamados a ser columna y baluarte de la verdad. No tema hablar la verdad, y es importante conocer la verdad. Por ejemplo, la Biblia nos habla por qué surgió el homosexualismo. Aquí hay varios nuevos, entonces leámoslo porque algunos ya lo saben, otros no lo saben, pero es importante conocer esto porque, hermano, esto va a ir de mal en peor. Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Es que todo está aquí, hermano. La gente quiere buscar la verdad en otros lados, ¿no? Es que la Biblia es la palabra de Dios, esta es nuestra autoridad máxima.
No lo que dice un pastor, un cura, un líder religioso, no, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Leamos Romanos 1:21 en adelante, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Así está la humanidad. ¿Por qué? Por lo que leímos al inicio de este versículo 21. No le glorificaron como a Dios. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Mira cuánta idolatría hay, hermano. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, que no se corrompe, que no se muere, que no se arruina, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios aborrece la idolatría, hermano, pero la aborrece. En toda la palabra de Dios vemos cómo aborrece la idolatría, porque se le está cambiando la gloria a Dios por la adoración o veneración a una imagen que tiene ojos y no ve, como dice Salmo 115, tiene pies y no camina, tiene manos y no pueden tocar, ni siquiera se pueden sacudir el polvo ni las moscas. Pero sigamos leyendo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay naciones que adoran imágenes así, incluso de animales. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, o sea, cambiaron la relación con un hombre, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, o sea, en su deseo sexual desenfrenado. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, el homosexualismo ha surgido y surgió por el rechazo a Dios, por el rechazo a la autoridad de Dios, y por eso es que el mundo está como está. Y el homosexualismo no es algo nuevo, hermano. Desde allá de Sodoma, que ese sería otro estudio, pero desde allá de Sodoma, que ya lo hemos leído con la historia de Lot, en Sodoma todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, eran homosexuales. Entonces, hermano, esto no es algo nuevo. Y Jesús dijo que cuando Él vendría, serían los tiempos como Sodoma y como Gomorra. Claro, no está hablando solo del homosexualismo, pero hermano, piense cómo el mundo va así, de degeneración en degeneración. ¿Y cómo sirvió ahorita el internet para meter esto en los niños y en los jóvenes? Ellos ni saben casi nada de la vida y ya les meten duda, y que será que yo soy hombre, será que soy mujer, será que me gustan los hombres, será que me gustan las mujeres. Eso no es decisión de uno, hermano. Dios nos creó hombres, Dios nos creó mujeres, y hermano, Dios hace todo perfecto. Es el hombre el que se va corrompiendo. Y cuando a alguien se le presenta a uno en esa situación, pues uno con el amor de Dios puede hablarles la palabra de Dios. Como cualquier pecado, el homosexualismo, si uno lo confiesa, se arrepiente y se aparta, como cualquier pecado, la sangre de Cristo lo lava, lo limpia, lo transforma, lo cambia, así como nos ha cambiado a nosotros y nos ha liberado de cuánto lazo de pecado. Lo mismo el homosexualismo y el lesbianismo, el Señor libera, el Señor cambia. ¿Cuántos testimonios se han dado de personas que incluso se han operado para cambiar de sexo y ya estando en el otro sexo se han arrepentido y han creído en Cristo, y Él los ha liberado y han vuelto a su sexo original y han sido restaurados para la gloria de Dios? Es que Dios es poderoso para obrar, hermano, pero la gente
hace su propia verdad. Mire 1 Corintios 6:9, es importante que usted tenga estos pasajes. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, infidelidad sexual en el matrimonio, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué? Heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Y hermano, usted y yo somos parte de la iglesia para anunciar la verdad de la palabra de Dios, pero también para anunciar que Cristo vino para salvar a los pecadores. Y miren el versículo 11, y esto erais algunos tiempo pasado. Pero en la religión se acepta de todo y no se les habla ni de arrepentimiento, ni de conversión, ni de perdón de pecados. No se les predica nada, hermano. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuántos han sido lavados? Por la sangre de Cristo, gloria a Dios. Antes éramos eso, una inmundicia. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, apartados para Dios. Ya habéis sido justificados, o sea, declarados justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. ¿Por qué? Porque Cristo liberta, Cristo salva. Pero mire, hermano, entonces démonos cuenta cómo la gente hace su propia verdad. Eso es solo un ejemplo. Son unos ejemplos de las verdades que la gente sigue como verdades. Porque repito, la gente cree que la verdad es relativa. Esa es mi verdad y yo la creo, yo la vivo y tú viví con tu verdad. No, esta es la verdad y nosotros debemos creer y vivir y amar la verdad y obedecer la verdad. ¿Cuánta gente torcida, aún en el Evangelio, que mete perversidades como estas que acabo de decir? Olvídese, usted va a encontrar pastores, profetas y cualquier cosa, músicos, hay músicos famosos, cristianos, evangélicos, que se han puesto a cantar con gente homosexual. No nos debe de extrañar, esto va de mal en peor, pero usted y yo debemos ser parte de la verdadera iglesia. Ese famoso movimiento LGBTIQ+, ¿sabe qué significa eso? LGBT, etcétera. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer y más, porque todas las aberraciones sexuales que se les sigan ocurriendo. Eso es el famoso movimiento que usted mira las banderas por todos lados. Ahorita ha bajado un poquito por el gobierno tal vez de Trump, no sé, pero esto va a seguir, hermano. Ya el nuevo Papa ya dijo que él iba a seguir con lo mismo de Francisco, y este está más joven, ¿saben ni qué va a seguir metiendo ahí? Esto está terrible. Pero usted y yo somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Mientras estamos en el mundo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos llamados a vivir esta verdad, a defender esta verdad. Miren cuántas falsas doctrinas aún en el Evangelio, aún en la misma iglesia llamada cristiana evangélica, que supuestamente ama la verdad y defiende la verdad. ¿Cuántas falsas doctrinas han salido en los últimos años, hermano? Es una barbaridad todo lo que estamos viendo. Gente que anda predicando psicología, anda predicando pura falsedad, mensajes motivacionales, iglesias mundanas, show mundano, música mundana. Usted puede encontrar perreo cristiano, rock cristiano, metálica cristiana, salsa cristiana, lo que usted quiera en cristiano. Ya no es para agradar a Dios, sino para agradar al hombre, para mis gustos. Y Dios sigue siendo santo. Y la Biblia todavía dice que el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Se está cumpliendo todo lo que la Biblia dice. Veamos 2 Timoteo 4:3. Bueno, 2 Timoteo 4:1, veamos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar es apartarse de la fe. Entonces aquí se habla de que muchos se van a apartar de la verdadera fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y eso se está cumpliendo. Vamos a 2 de Timoteo 4:3, rápidamente, solo voy a leer esos 2 versículos acerca de esto, y mire cómo la profecía se está cumpliendo. Pues 2 de Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, no soportarán la sana doctrina, y eso es tiempo que estamos viendo hoy. A la gente no le gusta un mensaje bíblico, a la gente no le gusta que se le confronte con su realidad, a la gente no le gusta la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no soportarán, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Díganme ustedes si esto no se está cumpliendo, hermano. La gente ya no soporta oír la palabra de Dios, no soporta la sana doctrina, se están multiplicando donde quiera, hay maestros, donde quiera, cualquiera abre su casa y se pone a predicar lo que sea, no conoce la Biblia, unos también ni convertidos son, y ahí están. Y ahí está la gente, porque tienen la comezón de oír, grupitos aquí, grupitos allá, grupitos. Pero hermano, realmente démonos cuenta qué importante es amar esta palabra, vivir conforme a la palabra de Dios. Y hermano, el tiempo ya se me fue, pero solo leamos Proverbios 23:23. Si Dios me guía, seguimos en este tema la próxima semana. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. ¿A qué se refiere eso, hermana Lini? ¿Tengo que pagar 100 quetzales por la verdad? No. Cuando dice compra la verdad y no la vendas, quiere decir esfuérzate por la verdad. Usted sabe que para comprar algo hay que despojarse de algo y hay que esforzarse por obtener algo. Aquí se refiere a eso: compra la verdad, esfuérzate por la verdad y no la vendas, no la deseches, valórala, no la cambies por miedo. Mucha gente cambia la verdad por miedo, mucha gente cambia la verdad por dinero, mucha gente cambia la verdad por la aprobación de la gente. Pero dice: compra la verdad y no la vendas, no la deseches, no la cambies. Mire, hay gente que deja la sana doctrina por cualquier tontería. Hay gente que no valora el poder escuchar la palabra de Dios. Muchos de nosotros muchas veces perdemos esa disposición para oír un mensaje bíblico. Recuerde, a veces cuando acabamos de creer en Jesucristo, queremos oír la palabra de Dios, no queremos faltarnos de un culto, y estamos a la expectativa de que nos va a hablar Dios, y hasta apuntamos los textos y apuntamos que está hablando Dios, y hermano, estamos absorbiendo esa palabra, nos estamos deleitando en la verdad. Pero muchas veces cuando pasa el tiempo, se apodera de nosotros un desgano, como que fuera cualquier cosa, como que fuera cualquier plática en cualquier lado. Hermano, esta es la palabra de Dios. Esfuérzate por la verdad, compra la verdad y no la vendas, no la vendas. Mire, si lo más trascendental en nuestras vidas es nuestra salvación y es la sana doctrina, la sana doctrina. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aquí me voy a quedar. Regresemos entonces a nuestro pasaje inicial, allá en 1 Timoteo 3:15. Dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya vimos qué es columna, la función de la columna, ya vimos qué es baluarte y la función del baluarte. Ahora pensemos en nosotros. ¿Realmente amamos esta verdad? ¿Tenemos esta verdad? ¿Conocemos esta verdad? Todavía estamos en este conocimiento, pero que Dios nos lleve a amarla, a meditarla, a aprenderla, hermano, para ser columna y baluarte de la verdad. Si algo le pido a Dios con todo mi corazón, es que este lugar sea columna y baluarte de la verdad. Y eso va a ser solamente cuando las personas que nos congreguemos aquí, cuando la iglesia de Cristo
seamos columna y baluarte de la verdad. Que aunque nosotros ya no estemos aquí, y tal vez ustedes tampoco, pero este lugar se mantenga como un lugar de sana doctrina donde se predique la palabra de Dios. Esa es una de mis oraciones, y que Dios nos lo conceda realmente, hermano, porque ¿de qué servirían estas paredes? ¿De qué serviría este edificio? ¿De qué serviría que tuviera grandes columnas si nosotros no somos columna y baluarte de la verdad? Si nosotros vamos siendo arrastrados por las ideologías, por las falsas doctrinas, por el evangelio raro de estos últimos años. Que Dios nos conceda vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios y valorar, hermano, valoremos que tenemos esta palabra, valore esta Biblia. Mire, a través de los siglos, ¿cuántos cristianos han muerto defendiendo la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos han muerto con tal de obedecer esta palabra de Dios? Han preferido morir antes que darle la espalda a Cristo, que darle la espalda a la palabra de Dios. Y nosotros por cualquier cosita ya no queremos seguir adelante. Que Dios nos perdone, que Dios nos ayude. La gente está dispuesta a morir por sus ideologías, hermano. Ustedes se cuenta, la gente salga a marchar, no les importa hacer el ridículo con tal de defender sus ideologías. Al cristiano hasta vergüenza le da cargar la Biblia, y ellos andan ahí con todas sus ridiculeces defendiendo sus ideologías. ¿Cómo nos hace falta de verdad que Dios avive su obra en nuestras vidas? Que Dios venga a encendernos cada día más, hermano, para amar esta bendita palabra de Dios, para escudriñarla, leerla, meditarla, pero principalmente vivirla. Ya no puede terminar el mensaje, pero la próxima semana seguimos en este tema. La mejor forma de defender esta verdad es vivirla, porque eso será luz, esa lucecita en medio de estas tinieblas tan terribles que estamos viviendo.